En las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 se cometió un fraude masivo, descomunal, pero ese fraude comenzó muchos años antes. Cuando Chávez se lanzó a la presidencia en el año 1998, prometió cambios, prometió acabar con la corrupción, prometió resolver los problemas de los venezolanos y el país le dio una oportunidad. Pero en lugar de hacer eso, se dedicó a promover un modelo castrocomunista, a perseguir a la oposición, a exportar un modelo contrario a la identidad nacional por toda América Latina, y eso le fue quitando respaldo popular. En realidad, el fraude del año 2006 comenzó con la Asamblea Constituyente. El verdadero objetivo de la Asamblea Constituyente no era redactar una constitución, era acabar con los poderes públicos y sustituirlo por funcionarios afines a la revolución. De esta manera tomó el control de todo. Con el poder legislativo en la mano, promulgó leyes que restringieron la libertad de expresión, la libertad económica, la libertad de protesta. Paralelamente, el régimen creó unos grupos paramilitares armados, protegidos por el Estado, con el objetivo de amedrentar a la oposición, inclusive atacarlos con las armas. De esta manera se fue creando un ambiente donde se fue destruyendo la democracia, la libertad, la libre expresión. El control de PDVSA le suministró al régimen una chequera inagotable para financiar sus proyectos internacionales, pero también para promover su proyecto personal, no el beneficio del país. El control del Consejo Nacional Electoral le permitió al régimen imponer una cantidad de condiciones inaceptables que invalidan cualquier elección. Un registro electoral inflado, amañado, unas máquinas electrónicas para votar totalmente manipulables, un sistema de conteo inauditable, unas máquinas cazahuellas que eliminan el secreto del voto, en fin, crearon todas las condiciones para un resultado final favorable al régimen. Y la prueba de que el Consejo Nacional Electoral nunca fue imparcial y siempre estuvo subordinado al gobierno es que quien fuera presidente del Consejo Nacional Electoral ahora es nada menos que el vicepresidente de la República. Todo este contexto conforma un cuadro de ilegalidad que anula cualquier elección. La elección es un acto de expresión de la voluntad, pero si esa voluntad está coaccionada, si se amenaza a la población con violencia, si no gana tal o cual candidato, si se amenaza a los empleados públicos con votar por un candidato o si no pierden el empleo, entonces no hay libertad, entonces no se expresa la voluntad popular adecuadamente. El fraude está en el contexto, en el cuadro general. No se puede aceptar una elección donde haya amedrentamiento, presión, grupos paramilitares, amenazas contra la gente y además con los poderes públicos totalmente controlados por el régimen. La suma de todo eso es lo que conforma el fraude. El problema es que hasta ahora los líderes de la oposición, en lugar de denunciar estas graves irregularidades, han participado en las elecciones sin haber las condiciones, no las han denunciado y de esta manera han legitimado todas las pretensiones del régimen, haciendo ver incorrectamente que Chávez cuenta con la mayoría de la población. ¿Dónde está esa mayoría? En la campaña presidencial del año 2006 no se vio en ninguna parte. El gobierno se veía obligado a llevar autobuses de una ciudad a otra para tratar de hacer ver que había cierta cantidad de gente, mientras que las manifestaciones de la oposición fueron masivas. Si Chávez contase con la mayoría, ¿no sería él el primer interesado en abrir las cajas, en contar los votos manualmente y en hacerle ver al mundo que cuenta con la mayoría? Pero no, en lugar de eso, reprime a la oposición, encarcela a la disidencia, eso porque tiene miedo, miedo de que se sepa la verdad, miedo de que se sepa que el país no respalda este modelo castrocomunista. Hay que decir la verdad, vivimos ya en una dictadura, no ha habido ni habrá salida electoral mientras Chávez esté en la presidencia. Y para resolver los problemas del país hay que partir de la verdad. No se puede engañar a la gente con falsas ilusiones, con falsos caminos. Y es necesario también sustituir a una oposición electoralista por una
que organice a la población con otro mecanismo, que se organice una resistencia nacional. Y no tengas miedo, porque cuando se dice la verdad y cuando se hace el diagnóstico correcto, lo demás viene por añadidura. Una serie de acontecimientos se van a dar en Venezuela. El fracaso de la economía, la represión, el descontento por el fraude, la combinación de crisis económica, crisis social, crisis política, problemas internacionales, generan una situación de caos que van a hacer que el régimen se derrumbe. Pero hay que construir una nueva oposición que guíe al país hacia el desarrollo y que salve al país del totalitarismo. El camino no será fácil, al contrario, estará lleno de dificultades, de sacrificios y hasta de sufrimiento. Pero se los aseguro, el triunfo final será nuestro. El comunismo y el totalitarismo no tienen ninguna posibilidad de éxito en nuestro país. Y cuando pasemos por esos sacrificios, cuando estemos en esa situación difícil, recordemos, los próceres de la independencia, nuestros antecesores, lucharon y hasta derramaron su sangre para que nosotros tuviésemos un país libre y hermoso. Y tenemos el deber de luchar nosotros también para que nuestros hijos vivan en libertad, no para que vivan en el comunismo. Pero ten fe, ten ánimo, ten esperanza, que el comunismo jamás triunfará en Venezuela.